Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta tarde al maestro Carlo Aguilar, que como cada semana está con nosotros ya aquí en el estudio. Carlo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo Mexi, muy buena tarde. Un saludo a las audiencias de Presencia Universitaria. Y bueno, vamos a hablar de audiencias creativas y vamos a continuar señalando estas críticas a lo que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de San Lázaro el viernes anterior. Platicábamos del riesgo de la desaparición de órganos autónomos desde la Constitución y bueno, esa ruta ya comenzó con la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales y bueno, de acuerdo a un documento de la Universidad Iberoamericana Puebla, de un análisis, pues se desmenuza y se añade estos riesgos que tiene de concretarse por el Pleno de la Cámara de Diputados y Congreso de la Unión la desaparición de 7 órganos autónomos que, de acuerdo al calendario que se ha señalado o establecido, serían ya las diputadas y los diputados federales electos los que van a sesionar en el Pleno y tendrían esa decisión o esa carga, ¿no? Pero de acuerdo a un documento de Cuauhtémoc Cruz, Lorena Yasmín García y Shanik, académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana Puebla, pues hay un debilitamiento en la autonomía que es resultado de un proceso desde hace años y que no comenzó solamente hace 3 semanas. Y esto impacta en los derechos de las audiencias y se fue fraguando poco a poco desde el debilitamiento de los órganos autónomos por la falta de nombramientos de comisionadas y comisionados tanto del INAI como del IFT. Recordemos que terminaron su periodo varias comisionadas y comisionados en 2019, 2020 y el Congreso de la Unión fue omiso en nombrar a quienes tenían que entrar en su lugar. Actualmente estos órganos autónomos tienen 4 de 7 comisionados en funciones en el Pleno o incluso ni siquiera como el mínimo. Entonces hay ahí un debilitamiento que en la última parte de este proceso, en el sexenio, pues incluyó ya la propuesta de desaparición con el pretexto de la simplificación, entre comillas, administrativa y de una narrativa de supuesta austeridad. El documento de 39 cuartillas que elaboró la Universidad Iberoamericana Puebla, señala que hay otro caso que se puede tomar como ejemplo, que es el organismo que sustituyó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, con doble E, que fue parte de lo que comenzó el sexenio de debilitamiento del sector educativo. Entonces ahora esta autonomía que no solamente se debilita, sino se plantea su desaparición de los órganos, pues es consecuencia de un proceso que ya tiene años. Entonces, las audiencias necesitaríamos exigir en el caso de Querétaro, la diputada federal electa y los diputados federales electos que voten en contra de esta propuesta de desaparecer los órganos autónomos. Claro, la composición de la Cámara de Diputados Federal a partir de septiembre, pues esta mayoría calificada que el INE y si todo se concreta en el Tribunal Electoral va a ratificar a Morena y la coalición gobernante, pues habría que pedir a la oposición en la parte político-partidista que voten en contra de manera unificada y que se ejerza presión a las diputadas y los diputados federales de la coalición gobernante para que se vote en contra de esta iniciativa o de esta votación que va a haber, porque bueno, ya pasó por comisión, para que los derechos de las audiencias no se vulneren y sobre todo lo que falta por venir. De acuerdo al documento, si de concretarse la desaparición de los órganos federales autónomos, pues esto impactaría en los estados y tendrían en consecuencia o en armonía con lo aprobado también que tal vez desaparecer los órganos en las entidades federativas que se encargan del derecho de acceso a la información pública y bueno, que es el caso del INAI y los órganos que están en cada entidad y bueno, el IFT desaparecería y regresaría las atribuciones a un órgano del gobierno federal, en este caso la SISCT. Anteriormente era la SCT quien otorgaba concesiones y que se encargaba supuestamente de velar por derechos que tenían que ver con las audiencias. Ahora la ley lo establece así en un capítulo, pero habría un órgano en la ley actual que ya no existiría, pero para ello habría que exigir y seguir no solamente mencionando, sino recapitulando las bondades que ha otorgado el INAI en esta lucha por recursos de revisión y que periodistas como Alejandra Creel, Zoraida Gallegos, Efraín Zuc y más que han elaborado reportajes con el acceso a la información han recapitulado en sus posts de ex, antes Twitter, para tener como el círculo en esta lucha por los derechos de las audiencias. Es lo más importante en esta semana. Así es, Carlos. Tendrá que venir la reflexión, ya lo decíamos, necesariamente
sobre este punto de la desaparición de estos organismos. Estamos muy concentrados en la reforma al Poder Judicial, que vendrá seguramente también la reforma, y después tendremos que analizar este tema y vamos a ver si hay también alguna postura por parte de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la defensa de estos organismos. De asociaciones y organismos que tienen que emitir un posicionamiento, así como la Universidad Iberoamericana Puebla y a lo mejor otras universidades están haciendo trabajo para visibilizar y la lucha de exigir, repito, porque ese es el presente, o sea, es la de que llegue octubre y ya en la parte jurídica ya no hay órganos autónomos, o al menos estos 7, pues ya sería tardío. Entonces hay que exigir, visibilizar e insistir en que los derechos de las audiencias están en riesgo al desaparecer, en particular los órganos, como decíamos la semana pasada, el INAI y el IFT. Perfecto, gracias Carlos, estaremos pendientes. Gracias a ustedes, Alfredo, muy buena tarde. Gracias.